A ver, imaginemos por un momento un pronóstico del clima proyectado en un cartel publicitario enorme, uno de esos carteles brillantes en el centro de la ciudad. Ajá, me lo imagino. Bueno, el pronóstico anuncia tormentas terribles y un clima impredecible para toda la semana. Pero si uno se acerca y lee las letras chiquitas en la esquina, descubre un detalle clave. Ese cartel fue pagado en su totalidad por una fábrica de paraguas. Claro, ese es el truco. Todo tiene sentido. Exacto. Y bienvenidos a este análisis a fondo, porque esa es exactamente la lente que necesitamos hoy para examinar la famosa lista de las 10 tecnologías rompedoras de 2026 del MIT Technology Review. Es que no es una simple observación académica, ¿verdad? Para nada. Es una señal de mercado gigantesca. Es el mapa que le dice a miles de millones de dólares de capital de riesgo hacia dónde tienen que fluir. Y aquí viene la parte de la fábrica de paraguas. El patrocinador exclusivo de la lista de este año es una empresa llamada Rubrik. Una empresa de seguridad de inteligencia artificial, si no me equivoco. Así es. Y curiosamente, de las 10 tecnologías seleccionadas como nuestro destino inevitable, 4 están directamente atadas a la infraestructura de la IA. Y esa correlación resalta por qué es tan vital analizar estas proyecciones no como profecías, sino como narrativas industriales. Hay que aplicar una especie de navaja de Occam financiera aquí. Totalmente. Y nuestra misión hoy, para quienes nos escuchen, es ser agundos y justos, sin ese entusiasmo ciego por la tecnología. Exacto. Las preguntas que vamos a aplicar a cada elemento son dos. ¿Qué mecanismo está funcionando realmente hoy, sin la jerga publicitaria? ¿Y quién captura el valor económico si el mundo se cree esta visión del futuro? Pues pasemos la lupa por el peso pesado de la lista. La inteligencia artificial. Mencionan la programación generativa, los acompañantes de IA y un término que suena loquísimo, la interpretabilidad mecanicista. Sí, sueno a manual soviético de cibernética. Sí, tal cual. O sea, la industria ya asume que la programación generativa es magia, que cualquier empresa conecta un modelo y despide a medio departamento de sistemas. Pero la adopción real es otra historia. Es que el choque entre la demostración en video y la implementación en el mundo real es brutal. Aterricemos la idea con un caso estándar. Imaginemos una operadora logística, digamos Harbor and Maple. Ok, camiones de reparto y todo eso. Exacto. Operan cientos de camionetas. Sus ingenieros integran IA para optimizar el código de las rutas. La IA, en segundos, escupe un algoritmo que reduce el tiempo de tránsito en un 12%. El código compila perfecto, sin errores. Suena increíble hasta ahí. Pero al desplegarlo, el sistema empieza a ignorar direcciones en zonas de bajos ingresos o rurales, porque la IA, entrenada con datos históricos urbanos, determinó que esas rutas arruinaban su métrica de eficiencia. ¡Wow! O sea, se ganan un desastre de relaciones públicas y posibles demandas en un segundo. Exactamente. El código es brillante técnicamente, pero totalmente ciego al contexto social y legal. A ver, desmenucemos esto. Ese escenario destroza la narrativa de la autonomía total. Si estas herramientas toman decisiones catastróficas, entiendo por qué gente como Dario Amodei, de Anthropic, insiste tanto en esa interpretabilidad mecanicista. Es que ya no es un debate de filósofos, es una urgencia de ingeniería. Pero, ¿cómo se logra eso? O sea, interpretar a una máquina que usa miles de millones de parámetros. Es una caja negra. Pues la interpretabilidad mecanicista intenta hacer una especie de escaneo cerebral de la red neuronal. Quieren mapear cómo neuronas artificiales específicas se agrupan. Quieren encontrar el circuito exacto que procesa el sesgo o el engaño. Ah, ya veo. Para no enterarse del sesgo cuando la camioneta no llega, sino auditarlo antes. Precisamente, se busca demostrar matemáticamente que no hay vías lógicas de discriminación. Pero en la práctica de hoy, esto obliga a usar sistemas de dos llaves. La IA programa, pero necesita software de auditoría y revisión humana constante para que el código cumpla con las regulaciones. Y volviendo a nuestro filtro de quien se beneficia, si la IA necesita tantas herramientas de contención, el negocio no es vender el modelo. El negocio real es vender los candados. Proveedores de la nube y empresas de seguridad. Como Rubrik, nuestro patrocinador del cartel publicitario, están en una posición perfecta. Venden la seguridad para algo que ellos mismos hicieron impredecible. Pero bueno, esa es la parte del software. La lista también habla de la factura energética. Uy, sí. Los centros de datos a hiperescala. Otra tecnología de la lista.
Y la ilusión de la nube se cae a pedazos cuando ves el consumo físico real. O sea, ya no son cuartos con servidores parpadeando. No, para nada. Son instalaciones del tamaño de campos de fútbol operando en gigavatios. Entrenar un solo modelo avanzado exige operar miles de tarjetas gráficas al máximo. Y el problema es termodinámico. Toda esa electricidad se vuelve calor. Y hay que enfriarlo, que supongo consume una barbaridad de agua. Millones de litros de agua para la refrigeración líquida. Y una capacidad de transmisión eléctrica que muchas ciudades simplemente no tienen. Pues si los centros de datos devoran la red eléctrica, la electrificación del resto del mundo tiene un problema serio, especialmente el transporte. Y eso nos lleva a la siguiente tecnología de la lista, las baterías de iones de sodio. Que es una respuesta directa al problema del litio. Claro, parece que por fin admiten que no hay litio barato suficiente para todos. El sodio es el plan B, ¿no? Totalmente. A nivel químico, el sodio está debajo del litio en la tabla periódica. Funcionan parecido. Pero la gran diferencia es que el sodio es el sexto elemento más abundante del planeta. Lo sacas del agua de mar. ¡Wow! De ahí a depender de minas de litio hay un abismo. Y empresas como la gigante asiática KTL, liderada por Robin Zeng, ya tienen líneas de producción industrial. Además, estas baterías no usan cobalto ni níquel, que son carísimos y muy problemáticos. Para hacer una analogía, esto es como dejar de usar gasolina premium de carreras y diseñar un motor para la gasolina regular, más barata. O sea, el litio te da la potencia para que un auto de lujo acelere rapidísimo y viaje cientos de kilómetros. Ajá, pero el mundo real no necesita puros autos de lujo. Exacto. Pero, a ver, ¿sacrificar rendimiento por costo vale la pena para la adopción masiva? Pues sí, sobre todo en la logística comercial. El ion de sodio es más grande. La batería pesa un poco más para dar la misma autonomía, pero tiene una ventaja termodinámica increíble en el frío extremo. Ah, sí. ¿Qué le pasa al litio en el frío? En temperaturas bajo cero, los iones de litio casi no se mueven, y si intentas cargar rápido, se forman dendritas de metal que pueden perforar la batería y causar un cortocircuito. Las de sodio, en cambio, mantienen el electrolito fluido. A 20 grados bajo cero, retienen casi el 90% de su capacidad. O sea, para nuestra flota logística imaginaria de Harbor and Maple, tener camionetas que no colapsan en una tormenta de nieve es oro puro. Exactamente. Beneficia a operadores de flotas y permite por fin pensar en vehículos eléctricos de menos de $20,000. Bueno, ahí le doy un punto al MIT. Apuntan a infraestructura sólida. Pero aquí es donde me pongo muy crítica con la lista. Mezclan baterías de sodio con innovaciones biotecnológicas que alteran la condición humana. Todo en la misma lista y sin etiquetas de tiempo. Sí, es un salto bastante abrupto. Y entramos al campo minado de la biotecnología. Ponen avances a 5 años junto con cosas de almacén. A ver, explícame esto de la edición de bases personalizada y la evaluación de embriones. Claro, la edición de bases es diferente a CRISPR. CRISPR funciona como unas tijeras moleculares. Corta el ADN para desactivar un gen. La edición de bases es más como un lápiz con goma de borrar. Ah, no corta la cadena entera. No, cambia una sola letra química del ADN, por ejemplo, una citosina por una timina, sin romper la hebra. Eso baja muchísimo el riesgo de mutaciones accidentales. Y esto ya es real. Leí el caso de la empresa Aurora Therapeutics, junto con el investigador Fyodor Urnov, curaron a un bebé con una deficiencia metabólica rarísima, llamada CPase-1. Sí, una mutación de un solo gen. Diseñaron una terapia genética a la medida de ese único paciente. Es medicina hiperpersonalizada y es fascinante. Pero luego, en la misma sección, el MIT nos habla de la evaluación de embriones usando puntajes poligénicos. Y ahí la narrativa cambia por completo. Demasiado. Quieren usar perfiles genéticos en clínicas de fertilidad para predecir la inteligencia o la estatura de un embrión. A mí esto me suena a una eugenesia de libre mercado, vendiendo la ilusión de optimizar hijos a padres con dinero. Es que científicamente hay un problema enorme ahí. A diferencia de la enfermedad de CPS1, que es una sola mutación, la inteligencia o el riesgo cardíaco dependen de cientos de genes interactuando con el entorno por años. No hay un botón de encendido y apagado para ser listo. Para nada. Las empresas sacan estos puntajes poligénicos buscando variaciones estadísticas en poblaciones grandes.
Pero la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva ya advirtió formalmente que esto es engañoso. A nivel individual, las correlaciones son bajísimas. No tiene valor clínico real. Y volvemos a la pregunta. Lo real hoy es curar enfermedades raras, aunque financieramente quiebre a los seguros médicos. Pero ¿quién se beneficia de evaluar embriones? Pues las clínicas privadas de fertilidad y las startups que le cobran fortunas a la élite por algo que ni siquiera tiene base científica sólida. Venden espejitos basados en la ansiedad de los padres. Totalmente. Y bueno, de rediseñar humanos, el capital de riesgo salta a rediseñar las fronteras extremas. La lista menciona plataformas en órbita y la resurrección genética, o desextinción como le dicen. Es que si conectamos todo esto, nos damos cuenta de que son juegos de plataformas. En el espacio, ya no son las agencias gubernamentales. Empresas como Sierra Space, junto con Blue Origin, quieren vender módulos habitables como fábricas en órbita. ¿Fábricas de qué? En el espacio. Sin la gravedad de la Tierra no hay convección en los fluidos. Puedes derretir vidrio para fibra óptica, como el famoso cristal Z-Blan, y formar redes perfectas sin defectos estructurales. Eso mejora la transmisión de datos a niveles que en la Tierra son imposibles. Ok, eso tiene sentido comercial. Pero, ¿y los mamuts? Porque hay startups recaudando cientos de millones prometiendo traer de vuelta al mamut lanudo o al dodo para supuestamente salvar el Ártico. Sí, ese es el ángulo de relaciones públicas. A mí me parece teatro de conservación puro. O sea, atraen portadas de revistas ignorando ecosistemas que se están muriendo hoy. ¿De verdad hay ciencia real o es puro marketing? A ver, desde lo técnico, recrear un mamut exige editar miles de genes en un embrión de elefante al mismo tiempo sin matarlo. Esa tecnología de edición masiva simplemente no existe hoy. Ah, o sea que no están a punto de abrir un parque jurásico. Ni de broma. Pero intentar lograrlo los obliga a inventar tuberías automatizadas de secuenciación y edición rápida de ADN. Ese es el negocio real. No van a vender boletos para ver mamuts. Van a patentar esas herramientas de edición genómica y licenciarlas a grandes farmacéuticas o empresas agrícolas. Claro, quien construye la plataforma dicta las reglas. El mamut es la valla publicitaria para levantar el capital. Pero, a pesar de todo este dinero, creo que tenemos que dar un paseo por el cementerio de las predicciones, porque estas listas fallan mucho. Muchísimo. Y de hecho, dentro del propio MIT, el profesor Fabio Duarte da clases sobre por qué fracasan las tecnologías que parecían inevitables. Y es que no podemos hablar de éxitos sin ver por qué las cosas colapsan. Matt Honan, un editor de la revista, hablaba de sus arrepentimientos. El año pasado sacaron a los robotaxis de la lista por un accidente de la empresa Cruise. Pensaron que la regulación los iba a destruir. Exacto. Pero la competencia, Waymo, tuvo un año espectacular, operando sin problemas en Los Ángeles y San Francisco. Millones de kilómetros comerciales. Resolvieron un problema de forma aburrida, pero efectiva. Y por el contrario, celebraron las gafas Vision Pro de Apple. Por las pantallas micro LED y el seguimiento ocular, que técnicamente son una maravilla. Una genialidad de ingeniería, sí, pero comercialmente han sido un fracaso masivo. ¿Por qué se equivocan tanto en predecir? ¿Por la fricción social? La adopción requiere la infraestructura, la viabilidad comercial y la aceptación de la gente. Waymo opera en el fondo. Te subes al auto y ves tu teléfono. La tecnología es invisible. Las Vision Pro, en cambio, te obligan a ponerte una barrera de metal en la cara y aislarte de la habitación. Claro, el rechazo cultural a eso fue enorme. Por más buena que sea la pantalla, a la gente no le gusta la desconexión total. Y este patrón es constante. La cámara Lightro grababa todos los vectores de luz. Era óptica cuántica. Pero los celulares la aplastaron haciendo un desenfoque barato por software. Nadie quería cargar otro aparato. O la tienda de aplicaciones de ADN de Helix, que querían secuenciar tu genoma para que usaras apps de salud. La infraestructura funcionaba perfecto, pero chocaron de frente contra las preocupaciones de privacidad genética. Nadie les confió sus datos. Y de hecho, lo que no entró en la lista de 2026 también nos dice mucho de esta fricción. ¿Qué se quedó fuera? Por ejemplo, los anticonceptivos masculinos en hidrogel de la empresa Contraline. Funcionan en el laboratorio, pero los reguladores exigen tantos años de ensayos clínicos que el MIT los dejó fuera. O el sistema de identidad World ID de OpenAI. Uy, el del escaneo de iris para probar que eres humano. Exacto.
El hardware funciona, pero la resistencia social masiva a que una corporación privada tenga tus datos biométricos frena todo. Pues a ver, haciendo una síntesis de todo esto para nuestra audiencia. Tomamos los centros de datos devorando embalses, las baterías de sodio, las fábricas en el espacio y las auditorías de IA. Y queda claro que esta lista de 2026 no es un pronóstico pacífico. Es un mapa de colisiones. Totalmente. Choca la ansiedad pública, la regulación y la inversión desmedida. Hay una desconexión gigante entre la publicidad y la infraestructura aburrida pero necesaria, como la red eléctrica. Y creo que la mejor forma de cerrar esto es recordando tu analogía inicial. El cartel del clima pagado por la fábrica de paraguas, Rubrik financiando la lista de inteligencia artificial. No es para decir que el mundo se acaba o se salva, sino para mantener una postura escéptica. Y yo dejaría una reflexión final con esa imagen. Si aceptamos que el horizonte tecnológico de las noticias está redactado por el capital de riesgo que busca plataformas patentables y retornos rápidos, Dinero fluyendo hacia simuladores de lenguaje y mamuts cosméticos. exacto. La pregunta es, ¿qué tecnologías críticas, esas aburridas, vitales para que la infraestructura no colapse, se están muriendo de hambre en los laboratorios hoy mismo, solo porque no se ven bien en un cartel publicitario? Una pregunta brillante para dejarnos pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.